Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Continúa la campaña electoral en Extremadura. La candidata del PP a la presidencia de la Junta, María Guardiola, ha afirmado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantiene un problema personal con ella al referirse a su persona con expresiones como pasar por el aro o al pedir su cabeza, además de insultarla y atacarla supuestamente. Con estas palabras, Guardiola volvió a señalar un supuesto machismo por parte del líder de Vox. Él no debe ver bien que haya mujeres que lideremos y además lo hagamos con firmeza. Respecto a la relación con Vox a partir del 21 de diciembre y a la posibilidad de volver a gobernar con la formación de Abascal, Guardiola aseguró que siempre ha sido muy clara durante los 2 años y medio del gobierno y recalcó que los extremeños conocen bien los límites que han existido y que seguirán existiendo. Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, aseguró que su partido no va a regalar ni un solo voto en las elecciones del 21 de diciembre. Lo que sí que les puedo garantizar es que ni un solo voto que vaya a Vox, ni un solo voto que vaya a Vox va a ser regalado a nadie. Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos, cada uno del apoyo que nos dan los ciudadanos extremeños, con uñas y dientes. Si alguien piensa que nosotros vamos a regalar nada, que se vayan olvidando. Que se vayan olvidando. En cuanto a lo de entrar al gobierno o no, nosotros no nos estamos, como hace el Partido Popular, que se están repartiendo ya las consejerías. Nosotros no vamos a hablar en absoluto de nada de eso, solo vamos a hablar, si ellos quieren, de nuestras propuestas, y sobre estas propuestas habrá o no habrá un acuerdo, pero ¿queda eso tan lejos? Yo creo que hay que tener un respeto a los ciudadanos. Fernández Calle realizó estas declaraciones durante una comparecencia en la que también denunció el absoluto abandono que sufre el sector primario en la región. En Vox nos seguimos reuniendo con un sector absolutamente abandonado en Extremadura, como es el sector de la agricultura y la ganadería. Nos estamos reuniendo con pequeños ganaderos, con pequeños agricultores que tienen pequeñas explotaciones. Nos estamos reuniendo también con las organizaciones agrarias y absolutamente todos nos dicen lo mismo, el abandono absoluto que sienten por parte de la administración regional hacia la agricultura y hacia la ganadería, hacia el campo extremeño. Nos dicen otra cosa muy importante y es que no han notado ninguna modificación, ninguna mejora en los últimos 2 años y medio de gobierno de María Guardiola. Bueno, pues ahí tienen ustedes al PP y a Vox atizándose. Y entonces, pues hay gente que dice, Dios mío, ¿y por qué se atizan? Pero el enemigo no es el PSOE. Pues precisamente porque el enemigo es el PSOE, o más bien las políticas del PSOE, es por lo que tienen que atizarse el PP y Vox. Desde el punto de vista ideológico, pues defienden cosas distintas. Una María Guardiola, pues defiende prácticamente todas las líneas ideológicas del Partido Socialista. Agenda 2030, inmigración sí, temas de género, tal. Por tanto, pues es lógico que Vox, que defiende lo contrario, atice a María Guardiola, y es lógico que María Guardiola, que defiende lo contrario que Vox, atice a Vox. Eso desde el punto de vista ideológico, pero es que desde el punto de vista táctico también es inteligente el que se aticen ambos. Cuanto más se aticen entre los dos, PP contra Vox, Vox contra PP, pues más desdibujado queda un Partido Socialista que ya va a estas elecciones en muy mala situación, porque como Sánchez es más chulo que un 8, pues ha decidido presentar ahí a Gallardo, que va camino del banquillo, como cabeza de lista. Bueno, si Guardiola fija como enemigo a Vox y Vox fija como enemigo a Guardiola, orillan al Partido Socialista, que queda desdibujado, y por tanto serán los dos, PP y Vox, los atractores del voto indeciso. Así que, por tanto, a mí no solo no me parece mal que se estén atizando, sino que me parece estupendo. Estupendo por motivos tácticos y estupendo también por motivos ideológicos. Los dos partidos defienden cosas muy distintas. Y lo que tienen que hacer es exponer lo que ellos defienden, criticar al de enfrente por defender lo contrario, y que la gente decida. Oiga, si a los extremeños les gusta más lo que ofrece María Guardiola, pues votarán a María Guardiola. Si a los extremeños les gusta más lo que ofrece Vox, pues votarán a Vox, y todos los votos pues serán igualmente
respetables y válidos. Y al final, pues como decía el candidato de Vox, lo que vaya a pasar de cara a la formación de gobierno se hablará pues cuando se cierren las urnas. Cuando se cierren las urnas se verá qué ha sucedido. Puede suceder que María Guardiola saque mayoría absoluta, por tanto, pues no hay ni necesidad de hablar sobre formaciones de gobierno. Forma un gobierno monocolor del PP y ya está. Le aplica sus políticas. O puede ser que no, puede ser que necesite a Vox. Bueno, pues ese ya será el momento de hablar de cuáles son las condiciones. Porque también será distinto el resultado dependiendo de cuál sea la correlación de fuerzas. Si Vox tiene 8 diputados, pues podrá exigir una serie de condiciones para apoyar a una María Guardiola que no tuviera mayoría absoluta. Si Vox en lugar de 8 diputados tiene 24, pues oiga, podrá exigir más cosas. Entonces, no tiene sentido hablar de cuáles serían las condiciones de un potencial gobierno, porque para empezar no se sabe si ni siquiera habrá que negociar ese gobierno. Lo dicho, que me parece muy bien que se aticen, me parece muy bien que Guardiola llame machista a Abascal, y me parece muy bien que desde Vox a Abascal le responda diciendo que Guardiola es la Irene Montero del PP. Pues bueno, son cosas que pasan en las campañas electorales, que hay que atizarse. Ya saben ustedes que en Estados Unidos, en las primarias de los partidos, se atizan como si no hubiera un mañana, y luego, una vez que han acabado las primarias, pues todos a una detrás del candidato que han elegido. Se dirigen la palabra, a pesar de que se han insultado 3 días antes, y no pasa nada. Bueno, lo que es preocupante es el efecto de ciertas políticas que la Unión Europea está imponiendo desde hace tiempo con la colaboración entusiasta de los gobiernos españoles. En los últimos 10 años Galicia ha perdido la mitad de sus granjas, de sus explotaciones productoras de leche. Escuchen. Entre enero y octubre de 2025, Galicia volvió a liderar la producción láctea en España, aportando el 42% de toda la leche del país, según datos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, este liderazgo contrasta con una cifra especialmente preocupante. Solo 4.987 explotaciones siguen activas, la primera vez que la comunidad cae por debajo del umbral de las 5.000 granjas desde que hay registros. El descenso no es coyuntural, sino estructural. En 2015 Galicia contaba con más de 9.500 explotaciones, una década después prácticamente la mitad ha desaparecido. Solo en el último año se perdieron 324 granjas, pasando de 5.310 en octubre de 2024 a las actuales 4.987. Pese a este desplome, no existe por ahora un plan específico capaz de frenar el cierre continuo de pequeñas y medias explotaciones. La política económica de este gobierno y del anterior consiste en ir arruinando sector tras sector. En el sector primario está clarísimo, los cierres de explotaciones agrarias se cuentan por cientos de miles. Los cierres de ganaderías se cuentan, como vemos, solo en Galicia por miles. Bueno, eso es producto de todas las reglamentaciones que se ponen cada vez más demenciales, toda la persecución fiscal, todo el encarecimiento de los suministros energéticos, toda la competencia desleal que se tolera desde países de fuera de la Unión Europea. Y todo esto al final conduce a que nuestra clase política europea nos está poniendo alimentariamente en manos del extranjero. Y ya lo he dicho muchas veces, ponerse energéticamente en manos del extranjero pues es suicida, pero tiene una solución al final. Si nos cortan el chorro de energía, pues entonces, si nos quedamos sin electricidad, pues en lugar de luz podemos usar velas. Y en lugar de calefacción eléctrica, pues podemos, yo qué sé, quemar un trozo de árbol para calentarnos. Pero si nos ponemos alimentariamente en manos del extranjero, entonces ahí sí que no hay solución. Si nos cortan el grifo, pues no tenemos con qué comer. Los alimentos no se pueden sustituir por nada. Con lo cual,
pues la pregunta es ¿por qué nuestra clase política está haciendo todo lo posible para destruir el sector primario europeo y ponernos alimentariamente en manos del extranjero? ¿Para quién trabajan? ¿Para quién trabajan los que toleran, por ejemplo, pues eso, que Galicia pierda la mitad de sus granjas en 10 años, de sus granjas donde se produce leche? ¿Por qué lo tolera el gobierno gallego? ¿Por qué lo tolera el gobierno español? Pues porque no están trabajando para los españoles, trabajan para lo que viene desde Bruselas, y claro, ya estamos viendo por dónde va el panorama. Cada día nos despertamos con más noticias de corrupción desde Bruselas, con lo cual al final resulta que llevamos 2 décadas con una destrucción sistemática de nuestro sistema productivo impuesta por unos señores que cada vez estamos viendo que están en más corrupciones. Es decir, unos corruptos están destruyendo nuestra economía. Pues hombre, no hace falta ser politólogo ni analista internacional para deducir para quién trabajan esos corruptos, ¿no? Desde luego no para nosotros, que somos los que les pagamos el sueldo. Bueno, luego se preguntan muchos cómo es posible que nuestra valoración de la Unión Europea sea cada vez peor. Ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando lo de Europa era una especie de sueño colectivo. Oiga, que nos hemos incorporado a la Unión Europea, qué alegría. Oiga, que nos hemos incorporado al euro. Oiga, que Europa va a garantizar pues que España no quede en manos de gobiernos que puedan darle a la maquinita del dinero y arruinarnos a base de inflación. Vamos a tener una gestión seria de la economía desde Europa y vamos a tener una protección de la democracia desde Europa. Y de repente, pues algo ha aparecido, algo ha pasado, algo ha mutado. Y tenemos que la destrucción de la economía europea se lleva a cabo desde Bruselas con la complicidad de los gobiernos nacionales, y la destrucción de las libertades públicas en los países de la Unión se lleva a cabo desde Bruselas con la complicidad de algunos gobiernos nacionales. Y claro, pues los mismos que hace no tanto tiempo miraban hacia Europa con ilusión, ahora miran hacia Europa con temor. Y dicen, pero ¿qué leches es este monstruo que está creciendo ahí en Bruselas? Quita, bicho. Vamos a comprar algún insecticida para monstruos burocráticos. Para monstruos burocráticos a los que se les está poniendo cara de chino. ¿Para quién trabaja Ursula von der Leyen realmente? Para sí misma, por supuesto, pero además de eso, ¿para quién? Pues me gustaría saberlo. Bueno, ayer la Unión Europea adoptó una decisión iba a decir por unanimidad, pero no, hubo un país que se descolgó, que quedó aislado. Justamente, España, como siempre, qué cosas. La Unión Europea aprueba construir centros de deportación de inmigrantes en el extranjero. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez ha quedado prácticamente solo en la Unión Europea al rechazar endurecer la política migratoria y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares. Tras 8 meses de negociaciones, los ministros del Interior de los 27 aprobaron un reglamento para simplificar y agilizar los retornos, con España como único voto claramente en contra. La norma introduce por primera vez la cobertura legal a escala europea para crear centros de deportación en países terceros, siguiendo el modelo desarrollado por Italia en su acuerdo con Albania. Aunque ningún ministro expresó públicamente su rechazo durante la reunión, el titular español de Interior, Fernando Grande Marlaska, había anunciado antes del encuentro que España votaría en contra. La mayoría de gobiernos europeos defiende que esta reforma permitirá mejorar la tasa de repatriaciones, actualmente en torno al 20%, especialmente en los casos que implican riesgos para la seguridad. Bueno. Ya saben ustedes que Meloni utilizó algo que la Unión Europea ya había utilizado en otras ocasiones. ¿Recuerdan ustedes cuando la guerra en Siria, que entraron aquí no sé cuántos millones de refugiados sirios, y entonces la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía para abrir allí campos de refugiados donde... Bueno, lo que pasa es que ahí, digamos que el procedimiento era, antes de que lleguen a la Unión Europea, los mantenemos ahí en esos campamentos de refugiados y pagamos a Turquía para que los mantenga, ¿no? Meloni, lo que hizo fue llegar a un acuerdo con Albania para abrir un campamento de refugiados allí y mandar
pues de los inmigrantes ilegales que tiene en Italia, pues mandará un contingente a Albania. Y entonces entraron los tribunales italianos a decir que eso no era compatible con el derecho de la Unión, bla, 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 ponchún. Claro, uno se pone a pensar y dice, un momento, vamos a ver, o sea, que un refugiado sirio, podemos hacer que Turquía se lo quede en un campamento de refugiados si le interceptamos antes de que llegue a Alemania. Pero si ha llegado a Alemania, no se lo podemos mandar a Turquía. ¿Por qué? Si el campamento de refugiados es seguro, porque lo estamos utilizando con los inmigrantes que se acercan hacia Europa, pues será igualmente seguro para los inmigrantes sirios que estén ya en Alemania y que se puedan enviar a Turquía. Bueno, pues resulta que no. Tenemos una Unión Europea tan lógica y coherente como eso. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho ahora la Unión Europea? Pues aprobar formalmente que se puedan construir centros de deportación de inmigrantes en el extranjero, es decir, la solución que proponía Meloni. Solución, por otra parte, que también Inglaterra, el Reino Unido exploró hace 2 o 3 años, exploró la posibilidad de instalar campamentos de refugiados en África. Pero a mí me gustaría llamarles la atención sobre algo que me inquieta en este tipo de solución. ¿Se han fijado ustedes en lo que está haciendo Trump? Trump está utilizando vuelos de deportación de inmigrantes ilegales. Sí, pero antes ha hecho otra cosa, que es cortar el grifo. Si tú tienes una gotera en casa y se te está inundando el comedor, pues está muy bien que te dediques con la fregona a quitar el agua del suelo y luego tires ese agua por el retrete, pero antes que eso habrá que cortar la gotera, porque si no va a seguir cayendo agua en el suelo del comedor, con lo cual es estúpido andar achicando agua del suelo del comedor mientras permites que siga entrando. ¿Verdad que parece lógico? Vale, pues es lo que ha hecho Trump, cerrar la frontera, con lo cual pues hace ya muchos meses que la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos pues ha caído a prácticamente cero, y entonces ya sí te puedes plantear lo que quieras, deportar a gente a otros sitios de los que han entrado ilegalmente, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí en Europa, si ponemos centros de deportación de inmigrantes en otros países que no sean de la Unión, por ejemplo en Marruecos, por ejemplo en Albania, por ejemplo en Turquía, por ejemplo en algún país africano, pero no cortamos el grifo de entrada, entonces, ¿de qué sirve? Es decir, si siguen entrando 10.000 tíos cada semana, ¿de qué sirve que mandemos a campos en no sé dónde a 1.000 inmigrantes a la semana? Seguirá habiendo un saldo negativo de 9.000 que entran más de los que salen. Este tipo de cosa, de poner centros de deportación de inmigrantes en el extranjero, si no va acompañado de cortar el grifo de las entradas, pues no es más que otro sacacuartos. ¿Quién se va a encargar de gestionar esos centros de deportación de inmigrantes en el extranjero que va a poner la Unión Europea? Pues imagínense, nos va a costar un riñón, un dinero que irá a parar al gobierno del país de destino donde está ese centro y a las ONGs que se encarguen, por supuesto, de gestionar ese centro. ¿A que sí? A que todos nos tememos que esto va a ser otro sacacuartos. Si no va acompañado de un cierre total de fronteras, es decir, de la utilización de los mecanismos de control, tanto por parte del ejército como por parte de las fuerzas de seguridad que Europa tiene para evitar las entradas ilegales, si no va acompañado de eso, esto de hacer centros de deportación de inmigrantes en el extranjero es inútil. Para eso, hacer centros dentro de Europa, ¿no? ¿Qué más da? ¿Cuál es la diferencia? Ah, que no los tienes aquí en suelo europeo. ¿Y? ¿Que te sale más barato? Lo dudo. Pues seguro que va a haber ONGs metiendo el cazo. Porque esta Unión Europea no hace nada, no toma ninguna decisión que no lleve aparejado el que haya mucho dinero por ahí circulando donde algún político meterá la mano. En fin, veremos a ver qué demonios pasa, pero a mí
todo esto de las soluciones que no pasen por cortar el grifo de entrada, pues ¿qué quieren que les diga? No me convence nada de nada. ¿Queremos solventar el tema de la inmigración? Cerremos el grifo. Es más, es que cerrando el grifo, pues yo qué sé, a lo mejor los inmigrantes ilegales que hay en Europa, pues podemos absorber a una parte de ellos. A todos los que pues, no dan problemas y tienen ganas de trabajar de alguna manera. Pero con el grifo abierto no sirve de nada echar a 400 para que al día siguiente te entren 4.000 por no sé dónde. Por cierto, con esto de las fronteras seguras, con esto de que aquí entre todo el mundo como Pedro por su casa, esta misma Unión Europea, que no es capaz de garantizar la estanqueidad de las fronteras, son los que nos dicen que los europeos vamos a armarnos para que los rusos no nos conquisten. Ajá, ya. Pues no sé, a Putin le bastaría con meter a 300.000 soldados rusos en patera, nos los manda por las costas y entran todos ilegalmente. Y ya está, una vez que están aquí, pues ya se encargan de montar el follón, ¿no? Vamos a ver, ¿somos capaces o no de blindar nuestras fronteras frente a los rusos? Oiga, pues, ¿por qué no podemos blindar las fronteras frente a gente que se supone que viene desarmada? ¿Me quieren ustedes decir? Exacto, la respuesta es que si entran inmigrantes a cascoporro por las fronteras europeas es porque hay gente forrándose con el negocio correspondiente. Conclusión, disolvamos todas las ONGs que cobran de esto y yo creo que se acaba el problema en 3 minutos. Bueno, y mientras tanto, pues en Honduras ya saben ustedes que el partido que gobernaba, que era de la izquierda dura, es decir, amigos de Venezuela, de Cuba, del Brasil, de Lula, etcétera, de Nicaragua, pues ha perdido estrepitosamente. Se han celebrado elecciones presidenciales y la candidata de la izquierda no ha llegado al 20%. Y hay 2 candidatos no de izquierda disputándose la presidencia y se celebraron hace ya bastantes días las elecciones y de repente cuando iba escrutado el 87% y están ahí pues casi en empate técnico los 2 candidatos principales, se ha detenido el recuento y empieza a haber llamamientos por parte de la izquierda a anular las elecciones. Dices, uy, madre mía, que estamos en vísperas de un golpe de Estado. Escuchen. Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen sin cambios, con Nasri Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está encabezando el recuento con un margen muy estrecho. Aunque la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación inmediata del escrutinio, suspendido desde el viernes por problemas técnicos, el recuento oficial sigue sin actualizarse. Con el 88,02% de las actas procesadas, el conteo preliminar mantiene a Asfura en primer lugar con el 40,19% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, que alcanza el 39,49% de los sufragios. El partido gobernante Libertad y Refundación anunció que no reconoce estos resultados y solicitó el domingo la nulidad total del proceso. Su candidata presidencial, Richie Moncada, respalda la impugnación y figura en tercer lugar con el 19,30% de los votos, según los datos del CNE. Bueno, pues vamos a ver qué demonios pasa en Honduras, pero está intentando la izquierda hondureña un golpe de Estado a lo Maduro, anulando unas elecciones que ha perdido por goleada. ¿Quién ganará de los otros 2 candidatos? ¿Ganará el apoyado por Trump o ganará el otro? Pues no lo sé, pero me da igual cuál de los 2 gane. En cualquier caso, ya no sería un candidato de la izquierda dura, ya no sería un candidato del Foro de Puebla y por tanto Honduras saldría de la esfera de influencia de ese club maligno. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, si la izquierda hondureña pretende dar un golpe de Estado anulando las presidenciales, pues entonces, si se mantienen en el poder por las malas, tendrán que salir del poder por las malas, como Maduro.